el siglo III a.C., Roma inició su expansión por el Mediterráneo occidental, llegando a la península ibérica y, por supuesto, a Extremadura. En aquella época formábamos parte de la provincia lusitania y bética. Recorría Extremadura una calzada importante de norte a sur, la llamada Vía de la Plata. Por todo nuestro territorio, los romanos fundaron colonias, como Emérita Augusta, Caurium o Turgalium, actuales Mérida, Coria o Trujillo. En las ciudades romanas se podían encontrar edificios como la basílica para uso comercial y sobre todo donde se administraba justicia, la curia donde se reunía el senado, templos, tabernae o locales comerciales y macelum o mercado. Además podríamos encontrar grandes obras de la ingeniería como puentes y acueductos para llevar el agua a la ciudad. También había construcciones para espectáculos, como teatros, anfiteatros y circos, arcos de triunfo o columnas conmemorativas, las termas, un lugar de aseo y recreo, más allá de su uso como balneario. Y, para terminar, en las ciudades romanas podemos encontrar las domus o casa privada, la ínsula, viviendas más humildes que las domus y las villas que solían estar alejadas de la ciudad. Estos pobladores romanos nos dejaron muestra de todo esto en nuestra tierra. Un legado histórico y cultural impresionante. Un patrimonio que se pone en valor cada día con excavaciones arqueológicas y programas de conservación. Sin embargo, aún es desconocido para algunos extremeños y extremeñas. Vengan con nosotros a descubrirlo. Pónganse cómodos y comiencen a disfrutar de Roma en el corazón de Extremadura. Regina Turdulorum, ubicada en Casa de Reina, a mitad de camino entre Hispalis y Emérita Augusta. En ella se encuentra un teatro con cabida para unas 800 personas, que tiene un graderío semicircular, una orquesta y un escenario. Cabe señalar la aparición en esta ciudad de un recinto porticado, los podios de 3 templos y varios edificios en su entorno. También han aparecido restos de un edificio religioso que pudo ser usado también con fin comercial. Y se ha excavado una casa y el mercado que se calcula que ocupaba unos 3.000 metros cuadrados. Zalamea de la Serena fue la Iulipa romana, situada en la vía que conectaba Emérita Augusta y Córdoba. En ella encontramos un dístilo, monumento conmemorativo funerario en honor a Trajano, de casi 23 metros de altura. En su estructura podemos diferenciar el podium y el basamento. Como culminación, 2 columnas de fuestes estriados. Es el monumento funerario de este estilo mejor conservado del viejo continente. Emérita Augusta, Mérida, Arco de Trajano. Contrario a lo que su nombre sugiere, el arco no tiene ninguna relación con el emperador Trajano. Se debe a una inscripción conmemorativa perdida hace siglos. Fue puerta de acceso al espacio sagrado que circundaba a un gigantesco templo de culto imperial. Su diseño incluye 2 arcos de medio punto independientes y paralelos. Lamentablemente, muchos elementos decorativos, como placas de mármol, inscripciones y esculturas, se han perdido con el tiempo. El Templo de Diana es un templo de culto imperial construido a finales del siglo I a.C. El templo tenía una planta rectangular, rodeado de columnas de granito, y se elevaba sobre una base. Su fachada principal, orientada hacia el foro, estaba coronada por un frontón con forma de arco de medio punto, y contaba con una escalinata que ya no se conserva. Sobre su estructura, en el siglo XVI, se construyó un palacio y desde el siglo XVII se le conoce popularmente como el Templo de Diana, aunque estaba dedicado a Roma y al emperador. Anfiteatro de Mérida, con capacidad para 15.000 espectadores. En él se celebraban juegos gladiatorios y luchas entre animales o entre hombres y animales. Posee planta elíptica. El graderío se construyó en parte sobre la misma colina que el del teatro. Tenía 2 tribunas, reservadas a las autoridades
y a la persona que financiaba el espectáculo. Un podium cubierto de mármol para que las fieras no pudieran saltar, y la arena donde se desarrollaba el espectáculo. El circo romano es sin duda otro imprescindible que debes añadir a tu lista para visitar en Mérida. Considerado uno de los mayores circos del Imperio Romano, se conservan las cimentaciones y graderíos. Cuando pises su arena podrás hacer un viaje al pasado y darte cuenta de lo que era un espectáculo de carreras de cuadrigas. El Teatro Romano de Mérida cuenta con una capacidad de para 6.000 espectadores. Te puedes sentar en el graderío construido en la ladera del Cerro de San Albín. Verás la orquestra, que es un espacio semicircular en la que se situaba el coro, junto a la que había sitios reservados para las autoridades. Tras la orquestra, el muro del proscenio, sobre el que se representaban las obras. La zona más espectacular del teatro es el frente de la escena, con 2 cuerpos de columnas de mármol. Entre ellas había esculturas de divinidades y retratos imperiales. En el frente escénico había 3 vanos por los que accedían los actores y actrices al escenario. Detrás del frente escénico, un amplio jardín y un espacio sagrado donde se honraba la figura del divino Augusto. Casa del Mitreo, situada a las afueras de la muralla, conocida con este nombre por su proximidad ante un posible templo dedicado a Mitra. El conjunto se organiza en torno a un atrio formado por un cuadrilátero de columnas y un impluvium para recoger el agua. También cuenta con 2 peristilos, uno con un estanque central y columnas rodeado de salas con pinturas, el otro ajardinado con un canal y suelos de mosaico. En esta casa se encuentra el mosaico cosmológico, que representa el cosmos con la figura de la eternidad en el centro. También el hogar cuenta con una habitación subterránea y unos baños termales. El acueducto de los Milagros traía el agua del pantano de Proserpina hasta Mérida Augusta. Popularmente es conocido como Los Milagros por la admiración que causa su conservación de más de 800 metros. El acueducto de San Lázaro de casi 1000 metros. En la actualidad solo se conservan 3 pilares y los arcos intermedios. Pero no podemos olvidar ciudades en la provincia de Badajoz, como Medellín, llamada Metellinum en honor al cónsul que la fundó. Tiene un teatro con un aforo de 3.200 espectadores, orquesta semicircular, gradas y una fachada impresionante. Conviene destacar la buena conservación de los suelos de mármol de la orquesta, o los aproximadamente 800 sillares de sus gradas. Villa Torre del Águila. Villa situada en la localidad de Barbaño, cerca de Montijo. Es un referente a nivel mundial. Su construcción ha pasado por diferentes fases, desde el siglo I al IV después de Cristo. En ella destacan una habitación subterránea con funciones de bodega o granero, otra habitación subterránea estival que se conserva completa, cuenta también con una sala octogonal y termas. En esta villa han aparecido piezas importantes, como la fíbula quiliforme visigoda. De este tipo solo existen 6 en todo el mundo, y una máscara realizada en bronce, que era parte de una fuente. El agua salía por su boca. No pasemos por alto lo que podemos visitar en nuestra provincia, Cáceres. ¡Vamos a ello! Comenzamos por una ciudad que está muy cerquita de nosotros y se trata de Coria. En su origen, asentamiento vetón conquistado por los romanos y llamada Castrum Caecilium Cauriensis. Puedes ver restos de la muralla romana que rodeaba toda la ciudad. En ella se puede apreciar el reaprovechamiento de materiales más antiguos, tales como estelas funerarias, utilizadas a modo de sillares. Caparra, entre Oliva de Plasencia y Hijo de Granadilla, ciudad de 15-16 hectáreas, en tiempos amurallada, con 4 puertas de entrada. Pasaba por ella la Vía de la Plata, que coincidía con la calle principal de la ciudad. En ella disfrutarás al ver de cerca el único arco tetrápilo conservado en la península ibérica. Hay inscripciones conservadas en él, la que se alude Marcus Fidius Macer como persona que mandó erigir el arco. De 13 metros de altura, se eleva sobre 4 pilares que soportan 4 arcos de medio punto, con unos pedestales adosados sobre los que estuvieron las esculturas de las personas citadas en las inscripciones y quizás retratos ecuestres. Pueden observarse también en el yacimiento partes de viviendas, las termas, que cuentan con restos de la palestra y tabernae. Por último, podemos observar parte del foro y del anfiteatro, este último fuera del núcleo urbano, con una gradería de madera. No olvidemos la capital de provincia, Cáceres, llamada Norba Caesarina. En ella encontramos Cáceres el Viejo, campamento militar antes llamado Castra Caequilia. Era un recinto fortificado rectangular de 24 hectáreas
con una muralla de 4 metros de anchura y un doble foso. Es uno de los escasos ejemplos de campamento de época republicana conocidos en la península ibérica. Augusto Briga. Hablamos de Talavera la Vieja. La construcción del embalse de Valdecañas acabó inundando toda la zona y los restos de un templo que fueron trasladados al término de Bogonal de Ibor. Forman su pórtico o fachada principal 4 columnas delanteras y 2 laterales. Tiene un arco originario de la arquitectura de Alejandría o Siria, raro verlo en los templos romanos occidentales. Las columnas de granito conservan restos de estuco que imitaban el mármol. A eso se debe su nombre actual, Templo de los Mármoles. Puente de Alcántara. Destaca por la firmeza que hoy en día conserva a pesar de tener casi 2000 años de antigüedad. Una obra maestra de la ingeniería romana que facilitaba la comunicación entre Norba, la actual Cáceres, y Conímbriga, Portugal. Está formado por 6 arcos de medio punto, sostenido por 5 pilares. En su centro, un arco honorífico que muestra la dedicación del puente a Trajano y el nombre de los municipios que lo financiaron. Las almenas y los escudos que coronan el arco son de épocas posteriores, así como varias inscripciones relativas a las distintas reconstrucciones. Además, en la entrada, un templete con inscripción atribuye la obra al arquitecto Lacio. Las termas eran un lugar dedicado por los romanos al ocio, aseo y salud. Se encuentran en Baños de Montemayor, limítrofe con la provincia de Salamanca. Son muy conocidas por sus aguas sulfuradas, remedio para muchos males. Aquí encontraremos bastantes vestigios de su antigüedad, como la primitiva terma, y distintas bañeras, monedas y epígrafes latinos. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Esperemos que hayáis disfrutado de parte de nuestro patrimonio romano, recordando lugares a los que habéis ido y descubriendo otros que no conocéis. Recordad que es parte de nuestra historia, que tenemos que cuidar y os animamos a visitar, apoyando así el turismo en Extremadura. Disfrutad al hacerlo y seamos todos embajadores de nuestra tierra.